Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, en tu infinita misericordia, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que llene todo espacio vacío y que podamos todos, Señor Padre, por medio de tu palabra, ser edificados en esta mañana. Te ruego también, Padre, que hables a todos nuestros hermanos que nos observan a través del internet, que tu palabra salga y cumpla para lo que tú le envías, Señor, y que no regrese vacía. Padre, en el nombre de Jesús te pido que perdones toda falta y todo pecado, toda iniquidad, Señor, que tú encuentres en nuestras vidas. Quita toda mancha, que la sangre poderosa del Cordero sea limpiando todo pecado que tú encuentres, Señor. Ahora, Padre, esa palabra tuya, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, sea llegando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amados, abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos 8. Vamos a leer en el verso 13 y 14. Romanos 13 y 14. Y el mensaje de hoy se llama: ¿quiénes son verdaderamente hijos de Dios? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Evidentemente que existe desde siempre una gran confusión en la mente de los hombres, de aquellos que proclaman una paternidad y reclaman dicha paternidad como si tuvieran muchos el derecho de decirlos, y de hecho que se proclama y se dice en muchas esferas: todos somos hijos de Dios. Pero veamos qué es lo que nos dice la Escritura para poder tener claro cuáles son los conceptos y cuáles son los derechos de Dios y de sus hijos, para que podamos proclamar dicha verdad en la vida de cada uno de nosotros. Desde el Génesis, mis amados, existe una discriminación que Dios mismo lo hace. Si ustedes me acompañan por un instante en el libro de Génesis, en el capítulo 3, veremos algo que nos llama la atención. En el verso 15 del capítulo 3 de Génesis dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y cuando vemos esto, nos podemos dar cuenta que existen dos familias, por decirlo así, dos simientes, la una simiente de la mujer
y la otra simiente de la serpiente. ¿Y por qué me voy al Génesis, hermanos? Porque es necesario que comprendamos las diferencias, los orígenes y el plan de Dios, el propósito de Dios. Y es que, como dice la carta del apóstol Santiago, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y él parte como si dijera esto, porque es Dios mismo el que dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Por qué, amados? Porque no es congruente, no es dable que los hijos de Dios puedan vivir en amistad con los hijos del mundo. El plan de Dios, el propósito de Dios es que los hijos de Dios se aparten, que los hijos de Dios vivan separados de aquellos que son de la familia de la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque para los incrédulos, para aquellos que niegan quién es Cristo y destituyen de su vida el señorío de Cristo, ¿cómo podrán ellos proclamar que son hijos de Dios? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 9 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben en su corazón se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, hijos de Dios son solo los que han recibido a Cristo Jesús. Y es algo tan importante esto, amados, que verdaderamente los hijos de Dios son los que han recibido a Cristo. Y los que han recibido a Cristo consigo, podemos decir que han recibido el Espíritu de Dios. Y ahora pues tenemos que analizar realmente lo que dice nuestro texto original. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la pregunta que vamos a dejar hoy en esta mañana es: ¿quiénes son los hijos de Dios? Es una pregunta que debemos formularla para nosotros mismos y ser expectante de aquellos que están guiados o no por el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios dice que nos guía, la primera cosa que el Espíritu de Dios hace es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Dice que Él nos convencerá de pecado. Por tanto, amados, la primera cosa que tiene el Hijo de Dios es reconocer su estado natural, su estado deprimente, su estado que es contrario a las cosas que Dios determina. Y el primer resultado que se origina de esto se llama arrepentimiento. Los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados al arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae consigo, amados, la salvación del hombre. Porque la Biblia dice que si nos arrepentimos, si pedimos perdón, porque cuando el hombre reconoce su condición, se humilla delante de Dios, pide perdón, se aparta y vuelve a la senda de justicia. Y entonces tenemos a alguien que ya el Espíritu de Dios lo guió, que el Espíritu de Dios le enseñó que estaba equivocado,
que el Espíritu de Dios le enseñó que estaban en la inmundicia, que el Espíritu de Dios le enseñó que estaba en hiel de pecado, y lo sacó de allí y lo llevó a reconocer su condición. Y esa condición, cuando la llevamos a la presencia de Dios, entonces Dios no tiene otra cosa que otorgar el perdón, porque Él es Dios perdonador, Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que, amados, aquel que es guiado por el Espíritu de Dios tiene a bien, como cual publicano, decir: sé propicio a mi pecador. Como cual pródigo que dijo: contra ti y contra el cielo he pecado, ya no soy digno de ser hecho hijo tuyo, hazme como uno de tus siervos. El hombre reconoce su condición, el hombre reconoce su maldad, pero no es que lo hace de por sí, sino que el Espíritu de Dios lo ha guiado a reconocer su condición, porque el espíritu de este mundo, que es el que opera en los hijos de maldad, en los hijos de desobediencia, ese espíritu lo lleva a seguir en la lascivia, lo lleva a continuar en su pecado, lo lleva a continuar en su soberbia, lo lleva a continuar en su dureza, lo lleva a continuar en su incredulidad, en su orgullo, en su vanidad, en su ego, en su amargura, en su falta de sensibilidad para la palabra de Dios. Usted vea, el soberbio resiste la palabra de Dios. El incrédulo dice no. El que se jacta de conocer mucho dice sí, pero acá dice esto y aquello, y argumenta y expresa muchos peros y muchos altos a la palabra de Dios, y no la recibe, como cual pecador arrepentido que dice: sé propicio a mi pecador. Es el Espíritu de Dios el que guía. El espíritu del mundo, amados, solo lleva al homicidio, solo lleva al odio, solo lleva a la venganza, solo lleva a la falta de perdón, a la vanidad, al ego, a la alabanza de sí mismo. Por eso es que la Escritura dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismo, inventores de males, que harán caso omiso de la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios, amados, el que nos introduce verdaderamente al propiciatorio, en donde expresamos y decimos: sí, Señor, contra ti, contra el cielo he pecado. Ustedes vean, amado, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Allí está Él para perdonar, allí está para limpiar. Es el Espíritu de Dios que nos lleva y nos dirige a la cruz del Gólgota. Nos lleva allí al madero, nos lleva allí a Cristo Jesús para reconocer que Él murió por nosotros, que Él pagó la culpa de nuestro extravío, y que Él ha dicho al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el Espíritu de Dios, amados, el que convence. Es el Espíritu de Dios que nos lleva verdaderamente por esa senda de justicia y endereza nuestros pasos. Es el Espíritu de Dios el que hace una labor, amados, incesante, día y noche. Es el Espíritu de Dios el que redarguye. Es el Espíritu de Dios el que enseña. Es el Espíritu de Dios el que causa en nosotros un alto y nos detiene, amados, para que nos abstengamos ya de cometer los mismos pecados y nos volvamos al Señor y digamos: Señor, verdaderamente tú eres santo.
Es el Espíritu de Dios, amados, el que vive santificándonos. El espíritu del mundo no nos va a santificar. El espíritu del mundo nos lleva a la taberna, nos lleva al extravío, nos lleva al pecado, nos lleva a consumar todo tipo de vicio que es contrario a la palabra de Dios. Es el espíritu del diablo el que extravía al ser humano y enceguece, como dice la Escritura, que Él ha cegado el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo entender, amados, que una persona considerada sabia, conocedora de muchas cosas, pueda tener cegado el entendimiento? Es solo por la obra. Así como el Espíritu Santo tiene una obra maravillosa, el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, ha logrado seducir la mente de los hombres para que no pueda resplandecer la luz del Evangelio. Por eso es que muchas personas, como cual coraza, cubren de argumentos, de literatura, se vuelven sabios en su propia opinión, inventan teorías, se apoyan en teorías de otros hombres enceguecidos, como la de Charles Darwin, hablando de la evolución de las especies, destituyendo las cosas que Dios ha dicho. Desde Roma mismo se está diciendo ya. Hace poco el sumo pontífice dijo que realmente la Biblia está caducada, que hay que hacer un nuevo libro, que todo lo que está escrito ya perdió vigencia. Pero a mí la palabra de Dios me dice que cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Este libro no fenece. Este libro permanecerá en este siglo y en el venidero. La palabra de Dios no pasará, amados. Ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sabe por qué? Porque la salvación definitivamente no viene de Roma. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. De allá viene, amados. Y a ellos se les encargó el guardar la palabra de Dios. Y bendito sea el Señor que nos ha llegado la palabra de Dios. Porque, amados, el Espíritu de Dios se encarga de que usted reciba la sana doctrina. Es por obra del Espíritu, no es porque el pastor tenga una sana doctrina, sino que al pastor le tomó el Espíritu de Dios para que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, para que a usted le llegue la palabra. Es por el poder del Espíritu de Dios, porque si no es este pastor será otro, pero él pondrá siervos con una palabra viva y eficaz, una palabra dada por Él, amados. El Espíritu de Dios es el que se mueve, amados, en el lugar en donde verdaderamente Él encuentra corazones sensibles, corazones necesitados y con hambre de la palabra. Amados, de tiempo en tiempo usted ve la iglesia mengua. Y es que también nosotros debemos reconocer que contristamos al Espíritu de Dios con nuestras actitudes, nuestras irreverencias, nuestras posiciones a veces antojadizas, y no permitimos que verdaderamente el Espíritu de Dios sea el que gobierne la iglesia. Y allí es que la iglesia mengua. De tiempo en tiempo el mundo hace todo el esfuerzo posible por seducir la atención de los hijos de Dios. Llámese mundiales de fútbol, llámese eventos, llámese feriados, llámese tiempos de vacaciones.
Y la iglesia mengua porque el espíritu del mundo nos atrae. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios vienen a la casa de Dios. El salmista dijo: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Usted observe, amados, y pregúntese: ¿qué es lo que más me atrae a mí? ¿Qué es lo que más ocupa mi tiempo? En el día, ¿cuánto tiempo yo estoy meditando en la palabra? Porque hasta donde yo he leído, dice que aquellos que meditan de día y de noche y que en ellos está su delicia. Así dice el Salmo número 1. Y tenemos que necesariamente, amados, porque el Espíritu de Dios hoy nos va a hablar, nos está hablando, y tenemos que salir convencidos de qué espíritu está guiando nuestras vidas. Si el espíritu del mundo o el Espíritu de Dios es el que tiene el predominio y la majestad y el señorío en nuestras vidas. Es verdaderamente el Espíritu de Dios el que gobierna nuestras vidas, el que dirige nuestras vidas, el que enseña nuestras vidas, el maestro por excelencia, el que consuela, en el que meditamos, en el que vivimos verdaderamente compungidos por medio de Él, o vivimos con mucha libertad, entre comillas. Es verdad que la Biblia dice, amados: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la libertad en el Espíritu no es libertinaje, sino para que nosotros podamos entender realmente cuál es nuestra condición en este día. ¿Estamos nosotros siendo guiados por el Espíritu de Dios? Podemos decir con todo nuestro corazón: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios porque el Espíritu de Dios me guía. Y yo pregunto: ¿a dónde lo está guiando? ¿A dónde lo está guiando? ¿Lo guía a la oración? ¿Lo guía en las vigilias de la noche? ¿Lo guía en la lectura de la palabra? ¿Usted medita en ella? ¿Se goza en la palabra? ¿Esta palabra lo redarguye a usted? ¿El Espíritu de Dios lo está guiando en la oración? ¿O es usted el que comanda las cosas en su vida? ¿O es usted el capitán de su barco? ¿O es el Espíritu de Dios que lo conduce, le enseña, le redarguye, siente a menudo en el día arrepentimiento y se humilla y dice: sí, Señor, perdóname, ya me enseñaste, Señor, tu Espíritu me acaba de enseñar, tu Espíritu me acaba de redarguir, me ha conmovido el corazón realmente. Llega a la iglesia y usted recibe la palabra y dice: sí, esa palabra es para mí. Hoy el Señor me ha hablado, hoy el Señor ha llenado mi corazón. Yo necesito que tú le des más palabra al pastor, porque tú cada día que vengo a la iglesia, tú me llenas, tú me confortas, tú me hablas, tú haces de mí una palabra nueva cada que yo vengo, Señor. Llena mi corazón, Señor. Necesito que quites de mí la indiferencia, que quites de mí la dureza, que quites de mí la aflicción, que quites de mí la amargura, que quites de mí toda lascivia, que quites de mí todo pensamiento contrario. Amados, la vida espiritual no es una vida social, no es una vida light. No podemos, no debemos vivir un evangelio light, un evangelio superficial, un evangelio de apariencias. Verdaderamente usted tiene comunión con Dios. Habla usted con Dios, dobla sus rodillas delante de Dios, despierta en la madrugada, le ha dicho al Espíritu de Dios: Señor, despiértame en la madrugada, háblame a las 3, a las 4,
A la hora que tú quieras, Señor, despiértame. Quita el letargo. Quítame el cansancio para que yo pueda. Hazme descansar y levántame a la hora que tú quieras, Señor, para que yo pueda hablar contigo, Señor, para que tú me hables a mí. Le dice usted al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. O le dice: escucha, Señor, que tu siervo habla. Hay veces que tenemos que enmudecer en la presencia de Él y decir: Señor, háblame, no sé qué hacer. Esta situación yo no la sé resolver, pero tú eres mi amparo, tú eres mi guía, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi socorro, Señor. En ti pongo mi esperanza. Yo no sé qué hacer, Señor. Yo me declaro incapaz de poder resolver mis cosas, pero tú eres mi Padre. Tú eres el que me enseña, tú eres el que me alerta, tú eres el que guía. Señor, si estoy equivocado, dame alguna señal, Señor. Endereza mis pasos, Señor. Cambia mi vida, cambia mi corazón, Padre. Vuélveme más sensible. Si necesitas, Señor Padre, que yo te sirva, úsame como tú quieras. Usted le sirve al Señor de verdad, amados. Los que son guiados por el Espíritu son guiados a servirlo al Señor. Toda persona que ama al Señor quiere servirlo. Usted ve, amados, aquella mujer que fue sacada de los demonios, dice que venía a los pies de Cristo a servirlo, a lavar sus pies, a enjugar sus pies con sus lágrimas, derramando un alabastro sobre la cabeza del Señor. Había una actitud verdaderamente de adoración, porque aquel que es guiado por el Espíritu, amados, se vuelve un adorador. Un adorador. Usted ve, amados, el texto no dice así: los que son guiados por el Espíritu son los que vienen a la iglesia. No dice son los que llegan temprano, no dice eso. Son los que son bautizados, no dice eso. Son los que están en la lista de la membresía de la iglesia, no dice. Los que son guiados por el Espíritu, dice, esos son hijos de Dios. Es verdad que si usted es un hijo de Dios, llega temprano, llega para adorar, llega para servir, llega para involucrarse en las cosas del Señor, llega para ministrar en el altar del Señor, llega para recibir, viene clamando a Dios porque necesita una palabra. Usted vea la actitud de una persona. Voy a hacer un parangón. Usted va al cine, compra la entrada, entra, va, compra el canguil, por ahí se toma una cola y se sienta a esperar, a conversar, mascando chicle y ya. Cuando llega a la casa de Dios, quizás no entre con el canguil, pero llega en una actitud de decir: Señor, habla mi vida. Necesito que hoy, Señor, tú me hables. Mi vida no tiene sentido si tú no le das dirección. Si tú no pones propósito. Yo no tengo tu espíritu, Señor, porque yo estoy vacío. Yo no tengo nada, Señor. ¿Qué te puedo ofrecer, Señor? Si tú aún en la oración tienes que enseñarme, porque ¿qué hemos de pedir si no como conviene? Lo hará el Espíritu Santo. Es el Espíritu, amado. Porque a lo mejor usted está pidiendo mal, pero Él sí sabe cómo pedir. Dice que Él gime con gemidos indecibles. ¿Tiene usted una actitud así? ¿Usted ha escuchado la voz del Espíritu en su corazón? ¿Está enseñado? ¿Sus sentidos espirituales están enseñados
a hablar con el Señor, su vida realmente la pone en manos de Dios y dice: Señor, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, Señor, es tu palabra la que me sostiene. Y es que, amados, como les dije la semana pasada, el futuro de una familia, el futuro de un hombre, el futuro de un matrimonio depende de la palabra de Dios. Depende de si usted tiene quien se la revele. Porque si usted lee la Biblia de tapa a tapa, pero si el Espíritu Santo no le habla, entonces usted se volverá un fariseo, se volverá duro, se volverá acusador, se hará un fiscal como Satanás. Satanás, después de que le brinda el pecado, le dice, lo señala. Después que le dice, no te preocupes, que nadie se va a enterar, él, ahí está, porque quiere avergonzarlo. Pero el Espíritu Santo, amados, Él le habla y lo guía, y también contrista su corazón si es necesario, para que usted se vuelva a Él. Ahora, usted observe por qué tiene que ser así, amados. Porque en nosotros no hay nada bueno. Mire lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 1. Dice, todo es podrida llaga, todo, desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo es podrida llaga y pústula. Como dice nuestro dicho, por donde quiera que aprietas, sale pus. Porque a veces, amados, estamos bien creídos que somos rectos, que somos íntegros, que somos puros, que estamos un poco más y ya nos crecen alas en la espalda. Pero aquel hombre que vino y subió a la casa de Dios dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Quién de ellos, dice el Señor, crees que regresó perdonado? Y es importante, amados, que usted sepa que el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, lo lleva a usted a reconocer su condición. Dice la Escritura, y si decimos que no hemos pecado, a Él le hacemos mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Es probable que usted se escandalice cada vez que yo le digo esto, pero es mejor que se escandalice y sepa que usted es un pecador y se humille delante de Dios y pida perdón, a que un día usted crea que está limpio y no ha sido purificado. Es Dios, por medio de su Espíritu, el que lo guía para que usted vaya al arrepentimiento. El arrepentimiento es sinonimia de salvación. Un corazón arrepentido es un corazón que alcanza perdón y salvación. Un corazón endurecido, un corazón que no reflexiona, es un corazón que no tendrá perdón, amados. Puede que usted llegue a la iglesia, puede que tenga no una ni dos, puede tener 10 Biblias, pero eso no le sirve. Lo que le sirve es un corazón contrito y humillado delante de Dios. Oh, amados, el Espíritu de Dios tiene muchas formas de hablar a nuestras vidas. Usted ve a lo largo de la Biblia, dice que Él es como un viento recio. A veces tiene que entrar a la casa, amados, pero le aseguro que no desestabilizará la casa, sino que hablará a su corazón, amado. A veces tiene que ser viento recio, porque tiene que estremecerlo. A veces viene como llama de fuego, amados, porque tiene que quemar la hojarasca, tiene que quemar la maleza, tiene que hacer arder el pecado. Pero hay algo hermoso que dice la Escritura en el libro de Hechos. Dice, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder.
Ese poder, amados, es dado por Dios para que usted pueda reprender el pecado, para que usted pueda ponerse con poder y autoridad y por medio de la palabra reprender toda trampa del enemigo, para que usted pueda ministrar a aquellos que necesitan una palabra de Dios, para que usted pueda hablar con autoridad a aquellos que están en oscuridad y en tinieblas, amados. Allí el Espíritu de Dios estará siempre mostrándole por medio de la palabra ese poder que usted tiene, ese poder transformador que está en usted, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, los que le miran la gracia de Dios, miran los atributos de Cristo, miran la santidad de Cristo, miran cómo Dios le ha cambiado, cómo Dios le ha transformado. El Espíritu de Dios opera de múltiples maneras, amados. A veces el Espíritu Santo habla en sueños, a veces Él habla de muchas formas, pero siempre el Espíritu de Dios se va a manifestar, amados. Le hablará por medio de la palabra, o le hablará por medio de su pastor o de algún siervo, o le hablará por medio de un niño o de alguna cosa cotidiana, pero Él le va a hablar, amados. Si usted le pide una señal, si usted le pide dirección, Él lo va a dirigir. Él no va a permitir que usted se extravíe. Él no va a permitir que usted no sepa para dónde ir. Él siempre lo va a dirigir. Y aunque usted haya tomado una ruta equivocada, Él lo sacará y lo llevará por sendas de justicia. Porque usted se lo está pidiendo, porque usted le está rogando, porque usted está implorando su ayuda. Él es su ayudador. Mejor sea que me vaya yo, dijo el Señor Jesucristo, para que venga el Consolador. Él nos guiará, amados. No nos hemos quedado huérfanos. La salvación, amados, es un evento en el que usted recibe a Cristo Jesús, pero sin la obra del Espíritu Santo, usted vuelve a caer, usted vuelve a extraviarse. Necesita usted el norte, necesita usted la guía, necesita usted que le enseñen, necesita usted que le recuerde, necesita usted que su corazón sea quebrantado, y eso solamente se da por medio del Espíritu de Dios, amado. No hay otra forma. El Espíritu de Dios lo guiará a usted a ser una persona con mucho amor. El Espíritu de Dios hará que en usted florezca el gozo, que aparezca la paciencia, que se establezca la templanza, que en usted haya mansedumbre, que su fe no mengüe, que usted reconozca que el fruto del Espíritu está cada día floreciendo en su vida, y ya usted no dirá como cual Caín. Dice en Génesis 4, dice que Dios le preguntó a Caín: ¿y tu hermano? Y Caín respondió: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No, amados, cuando usted tiene a su hermano y su hermano está perdido, usted tiene que ir a buscarle. Ese es el fruto del amor, el amor por aquellos que se están perdiendo. Y no decir: no, ya es problema de él, ya se le enseñó, él recibió y se ha ido. No, amados, que su respuesta no sea como cual Caín: ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Es el Espíritu de Dios que le va a mostrar, que le va a traer a la mente, que recuerde a aquella persona para que usted la llame, para que usted le anime, para que usted le levante, para que usted le consuele, para que usted le lleve una palabra, para que usted
le haga ver que está en un error. Dice que el que salva almas es sabio. Por tanto, es la obra del Espíritu de Dios la que santifica nuestras vidas, la que hace que la iglesia tenga un genuino avivamiento. Doy gracias a Dios por mis hermanos que vinieron este sábado a las 5 de la mañana a orar hasta el amanecer, amados. Nos gozamos en el Señor. El Señor nos dio una palabra maravillosa, fuimos confortados. La iglesia necesita tener eso, amados, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es amor, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Necesitamos venir a las santas convocatorias, porque es la voz del Espíritu, amados, la que nos habla. Y dice el libro de Hebreos: y cuando escuches la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestra cerviz. Tenemos que decir, amados, a nosotros mismos: sí, en verdad estoy siendo guiado. Todo lo que se ha dicho, yo lo tengo. El Espíritu de Dios me está guiando. Si así es, gloria a Dios, mi amado, gloria a Dios. Si usted está meditando de día y de noche en la palabra, si usted está siendo tierno, delicado, afectuoso, si usted ya puede perdonar algo que antes le costaba, si usted puede pasar por alto las ofensas que le han hecho otras personas, entonces el Espíritu de Dios lo está guiando, porque no es de usted eso, es el Espíritu Santo el que le está enseñando lo que Cristo Jesús tiene para nuestras vidas, así como Él nos perdonó. Amados, la iglesia necesita reconocer si está siendo guiada o no por el Espíritu de Dios. Yo hoy le dejo esta pregunta, amados, para que usted la medite hoy en su habitación a solas y diga: sí, Señor, en verdad yo estoy caminando solo, más me está conduciendo el espíritu del otro que acá, porque si en verdad el espíritu del mundo está guiándolo, quiere decir que usted no es la familia de Dios, no es de la familia de Dios, porque eso es lo que dice la Escritura. Y aquí no hay términos medios: o lo guía el Espíritu Santo o lo guía el espíritu del mundo. Y es que hoy, amados, tenemos que reconocer que el mundo brinda muchísimas opciones y atractivos para desviar la atención de los hijos de Dios. Tratan de atraernos por todos los medios que usted se puede imaginar. Hay una maquinaria puesta en acción, desde los gobernantes hasta las distracciones más inocentes aparentemente. Usted ve, amados, centros de atracción como Disney World, por ejemplo, un centro que ya está elaborando películas diseñadas para trastornar el género en los niños. Vean ustedes que en una caricatura ya se les muestra homosexualidad a los niños, para que ellos se vayan acostumbrando a eso, para que ya no sorprenda. ¿Cómo pueden entender que un famoso por ahí diga: ah, yo soy gay, soy homosexual? Quiere decir que tenemos que aplaudirle. Pues si él quiere ser lo que quiera hacer, pues que lo sea en privado. Pero ¿por qué lo quieren sacar a la luz? Porque quieren desviar la atención de aquellas personas que todavía están inestables, que no están firmes. Y la Escritura nos advierte, amados, nos dice: y el que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuántos firmes están aquí? Amén, amén. Entonces mire que no caiga, mire que no caiga.
Cualquiera puede caer. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos rogarle a Él, amados. Cada instante, cada minuto que usted se sostiene en pie es por la gracia de Dios. No es por sus atributos. No es porque usted es prudente. Es porque Dios lo guarda. Es porque Él lo sostiene. Es porque Él lo guía. Es porque Él lo redarguye. Es porque Él endereza sus pasos. David escribió: no seas como el mulo, como el burro, que si no tiene cabestro no se sujeta. Necesitamos entender, amados, no confiar en nuestra propia prudencia. Si te expones al fuego, te vas a quemar. Te vas a quemar, amados. Y si no te quemas, por lo menos vas a oler a humo. Tenemos que huir. Tenemos que huir de las pasiones juveniles. Hoy hablaron de José. José huyó. Huyó porque él podía caer, amados. Y tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso es que tenemos que rogarle al Espíritu de Dios: dirígeme. ¿Se encomienda usted al Señor? El Señor Jesús en la cruz dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha encomendado su espíritu. ¿Sabe si hoy llegará a casa? ¿Sabe cuando usted sale si va a regresar? Usted no sabe con quién se va a encontrar, qué va a pasar en el camino. Encomiende su espíritu. Póngase a cuentas. Diga: Señor, perdóname. Si a ti te place tomarme en este día, Señor, que yo esté preparado, que yo esté limpio, que tú me encuentres limpio y puro, Señor. Y si no estoy puro, purifícame, Señor. Lava mi corazón. Quita de mi corazón toda maldad. Quita de mí la venganza, el odio, la indiferencia, la dureza de mi corazón. Señor, ablanda mi corazón. Amados, Él examina nuestros corazones. Dios examina lo que hay dentro de nosotros. Usted observe, como dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El espíritu está en todo lugar, amados. Y tenemos que tener cuidado de no contristarlo. Una palabra descomedida y usted ya lo contristó. Una actitud irreverente y usted contristó. Presentémonos delante del Señor de forma que lo agrademos, amado. Dice que solo los que son guiados por el Espíritu y solo los que tienen el Espíritu de Dios se conducen correctamente delante de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que sabe lo que le agrada a Dios mismo. Lo profundo del corazón lo conoce Él, amado. Usted, amados, yo quiero que hoy no salga sin saber si verdaderamente usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Si en su corazón está el deseo de alabar al Señor, de adorar al Señor, de estar en la casa de Dios, pues usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Si usted viene con el deseo de recibir la palabra, si usted tiene hambre de la palabra, entonces el Espíritu de Dios lo está guiando. Si usted siente en su casa que quiere llegar a la casa de Dios, amado, si usted estima que tiene que traer toda su casa a la casa de Dios, introducirlas aquí, amados, el Espíritu de Dios lo está guiando. Pero si usted dice: bueno, quédense ustedes, yo me voy, usted está siendo indiferente.
porque los que se quedan se están perdiendo. Pero si usted ora temprano y usted se dispone temprano y usted dice: Señor, trabaja en el corazón de mis hijos, háblales a ellos, Señor, motívalos también a ellos, dame palabras sabias y entendidas para hablarle a tu pueblo, Señor. Oh, amados, ¿usted cree que es fácil venir y pararse aquí? Hay que pedir dirección, hay que rogar, hay que clamar, hay que invocar su nombre, hay que pedir perdón, hay que venir con corazón sincero, sin iras ni contiendas. Hay que decirle: Señor, yo no sé qué voy a decir, tú tienes que hablarle a tu pueblo, Señor. Necesito que tú hables, Señor. Quítame a mí, ponte tú, Señor. Es tu palabra la que sostiene al pueblo, no es lo que yo le diga, es solo tu palabra, Señor. Hazlo por amor a tu nombre, Señor. Es por tu misericordia, Señor. Si no te vuelves sensible, si tu corazón es duro, es porque todavía sigues siendo una piedra. Y la promesa del Señor dice: y yo les daré un corazón de carne. Yo derramaré agua limpia y lavaré tus maldades. Oh, el Espíritu de Dios que sople de los cuatro vientos. Si te encuentras vacío, es porque el Espíritu de Dios no está en tu corazón, mi amado. Si no tienes palabra, es porque estás vacío de la abundancia del corazón. Habla la boca. Si no tienes una palabra para hablarle a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, al que se aparezca por ahí, entonces el corazón está vacío. No está el Espíritu de Dios allí. Como dice la palabra: Señor, llena mi copa. Mi copa está rebosando. Puedes decir: Señor, así como a la viuda no cesaba ni el aceite ni la harina, amados, estás así. Así son sus semanas, así son sus días. ¿Rebosa usted en el Espíritu de Dios? ¿Puede usted salir hoy diciendo: sí, el Espíritu de Dios me está dirigiendo? Tengo hambre de la palabra. Madrugo a la iglesia cuando me llaman. Madrugo a buscar el rostro del Señor. ¿O tienes mucho sueño todavía, mi amado? Tenemos que respondernos la pregunta a nosotros. No me diga a mí, usted respóndasela hoy en su casa. Gracias, dígale: Señor, porque me diriges, porque soy dirigido, porque te sirvo, porque en todo tiempo y a tiempo y fuera de tiempo estoy buscando de ti, Señor, porque estoy predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Es esa su condición? Gloria a Dios. Y si está firme, mire que no caiga. Vamos a estar de pie. Oh, Espíritu de Dios, gracias te damos, Señor. Gracias porque solo los que son guiados por tu Espíritu, esos son hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Y si has puesto que hablemos de ti, Espíritu Santo, es porque eres necesario en nuestras vidas, porque eres imprescindible en nuestro salir y en nuestro entrar, en nuestro acostar y en nuestro levantar.
Señor, redargúyenos si estamos indiferentes. Anímanos, Señor, si estamos decaídos. Consuélanos, Señor, si estamos afligidos. Sánanos, Señor, si estamos enfermos. Sosténnos, Señor, si estamos menesterosos. Ayúdanos, Señor, si estamos debilitados. Enséñanos, Señor, porque no sabemos cómo pedir. Pues tú sí sabes. Pues tú lo sabes todo, Señor. Ayúdanos, Señor Padre. Mira que en medio de esta crisis, Señor, tu misericordia se ha hecho sentir en cada uno de nosotros, Señor. Nos sostienes en pie, Señor Padre. Es por tu gracia, Señor. Es por amor de tu nombre. No es por mérito nuestro, Señor, sino porque, como dijo el leñador, no lo cortes. Esperemos un año más. Pueda ser que este año dé fruto. Señor Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nadie salga como entró, que todos salgan redargüidos con tu bendita palabra. Señor, enséñanos cada día más. Amén. Dios te bendiga, amigo.